Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de Semana Santa. Sí, ayer domingo de Ramos dio comienzo a la Semana Santa, que viene siendo ya los días previos para las fiestas más solemnes de nuestra fe cristiana, con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 12 versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces 1 libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Y como mencioné al principio, ya ayer, domingo de Ramos, dimos comienzo a estas semanas de las semanas. O sea, estos días nos preparan para las fiestas más solemnes. Esta es la madre de las fiestas religiosas, las fiestas más altas de nuestra fe cristiana. Y aquí tenemos a Jesús en el Evangelio de Juan en Betania, un pueblo que está escasamente unos 20 kilómetros de Jerusalén. Por eso se encuentran ahí también sacerdotes y ancianos que son parte quizás del Sanedrino o del liderazgo dentro de Jerusalén, que es el ombligo y centro del culto judío de aquel entonces. Y se está llevando una cena en honor a Jesús, y ahí encontramos a estos buenos amigos de Jesús. Ese es el Evangelio de Juan, el que más hace resaltar esta amistad muy cercana de Jesús con esta familia, estos dos hermanas y un hermano, Marta, María y Lázaro. Lázaro fue a quien Jesús resucitó de entre los muertos, y esto estaba causando pues no solamente curiosidad por la gente que se enteraba de ver a un resucitado, sino también por el odio y rencor que esto resultaba en los líderes, en los ancianos, en los sacerdotes y saduceos, líderes de la iglesia de la comunidad judía en Jerusalén, que a causa de Lázaro, pues algunos judíos estaban siendo atraídos a Jesús por haber resucitado a Lázaro, ¿no?
Y tenemos en esta escena algo muy interesante, ¿no? Una mezcla de, utilizando la imaginación podemos entrarnos a esta escena, ¿no? Se menciona un perfume, se menciona comida, y utilizando la imaginación uno puede imaginar la combinación de estos olores. También por medio del oído imaginar el cuchicheo de la gente, hablando en voz baja, en favor, en curiosidad y también en odio, ¿no? Es una escena que se presta mucho para la imaginación, particularmente activando nuestros sentidos para ponernos en medio de esta escena. Dice, 6 días antes de la Pascua. Esta escena, el Evangelio de Marcos y Mateo lo ponen 2 días antes de la Pascua. Juan lo pone 6 días antes, ¿no? Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro. También Mateo y Marcos nos presentan esta misma escena con algunos detalles diferentes. Lucas es el que no tiene esta escena, pero tiene otra escena muy familiar y similar en algunos detalles de cuando Jesús está en una cena dada por un fariseo, y que ahí en esa cena llega una mujer que probablemente Jesús había sanado, viene y le lava los pies con sus lágrimas y se lo enjuaga con su cabello y después lo unge, ¿no? Esa escena, aunque hay algunos elementos similares, pues con esta escena de este evangelio no es la misma, ¿no? Esto se lleva a cabo en Betania, la otra se lleva a cabo en Galilea. Y dice el Evangelio, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos, allí le ofrecieron una cena. Marta servía. Tenemos a Marta otra vez llevando a cabo la hospitalidad, el servir a la gente. Y parece que aquí ya no es la misma Marta, no es la Marta resentida, no es la Marta que se queja, ya tenemos una Marta identificada con su papel de la hospitalidad, ¿no? Y después tenemos a la hermana María, que viene y unge a Jesús con este perfume de nardo, supuestamente muy caro, que casi sería el equivalente a 3 meses de costo, 3 meses de salario. Y por eso aquí viene dentro de este evangelio la reacción de Judas, que supuestamente ese es el que mantenía la bolsa de este grupo de Jesús y sus discípulos, ¿no? Dice, María tomó entonces 1 libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Aquí, utilizando la imaginación, podemos de cierta manera ponernos en medio de esta escena y oler este perfume de nardo, o sea, concentrado, que invadía todo el espacio de ese hogar, y combinado también con los olores de la comida de la cena que se está ofreciendo. Hay algunos detalles un poco, digamos, escandalosos, porque primeramente María, suponemos que esta es María, la hermana de Marta y Lázaro, aquella que en otra ocasión se sienta a los pies de Jesús para escuchar a Jesús, tomando la posición de una discípula, ¿no? Y aquí tradicionalmente ponemos a María y la calificamos con esta noción de la mística o la más espiritual, y Marta con la más práctica, con el sentido de la aplicación del evangelio o de la palabra de Dios con lo práctico, ¿no? 2 aspectos muy necesarios de la vida en Cristo, tanto lo práctico como lo espiritual. Dice que le unge los pies. No era tradición ungirle a los pies, se ungía la cabeza, ¿no? Y después el hecho de que enjuaga a los pies de Jesús después de ungirlos con su pelo. Esto de una mujer judía simplemente era escandaloso, ¿no? O sea, una mujer judía no se dejaba ver su pelo en público, porque solamente las prostitutas llevaban el pelo suelto
en público, ¿no? Y aquí María, públicamente, en este ambiente público, esta cena, pues, está enjuagando los pies de Jesús con su cabello. Es un detalle, o sea, interesante, pero también escandaloso, ¿no? Después dice, entonces Judas Iscariote hace un comentario sobre la escena que está viendo, ¿no? ¿Por qué no se guardó, por qué no se vendió esto y se dio el dinero a los pobres? ¿No? Aquí entra un detalle muy interesante de las cuestiones prácticas del Evangelio, como también las cuestiones, digamos, espirituales o también rituales en este caso. A lo que Jesús está llevando a cabo María es un rito de unción o preparación para la sepultura, porque recordamos que a Jesús, como fue crucificado como un ladrón, como un criminal, pues él, cuando es bajado de la cruz, no es ungido. No es ungido, así que esta unción por parte de María, en cierta manera, prepara a Jesús, digamos, 6 días antes de lo que se llevará a cabo, ¿no? Su arresto, su entrega, su crucifixión, su muerte y entierro, ¿no? Y que María con esta acción está preparando, está anticipando lo que Jesús vivirá días más adelante. Ahora, con estos comentarios, las palabras de Judas Iscariote, pues a veces pensamos de que todo el énfasis de la religión es lo práctico, es la justicia social. No, también la parte tanto ritual como espiritual tiene su sentido del porqué en la religión, ¿no? Y por esto yo creo que lo que para nosotros católicos es la misa es una combinación de estos elementos de la vida cristiana, tanto la vida práctica, o sea, el ortopraxis, la práctica de la fe en la vida del cristiano, en la comunidad del cristiano, como también la parte espiritual o la parte mística de nuestra fe, ¿no? Y en la misa tenemos esto con la liturgia de la palabra, que es la primera parte donde se leen las lecturas, se desempaca después las lecturas en la reflexión o la homilía, y después tenemos la segunda parte de la misa en la liturgia de la Eucaristía, donde tenemos lo ritual, ¿no? Lo cual ahí el rito mismo comunica el misterio del cual somos parte. El rito mismo nos comunica a lo que somos llamados a la comunión que somos introducidos, y ahí a veces las palabras sobran, ¿no? Por eso el rito llevado a cabo con integridad, también con devoción y con cierta dignidad es fundamental y necesario para que este ritual sea una vivencia en la cual participemos activamente y no simplemente estemos como espectadores ante lo que estamos presenciando en la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Así que esta actitud de Judas Iscariote, ¿no? De que reducir todo a la justicia social o a lo práctico, pues sí tiene su lugar esto y es muy necesario y fundamental, pero también es fundamental y necesario la parte mística, la parte espiritual de la vida a la cual somos introducidos en Cristo, ¿no? Y aquí Cristo lo refleja cuando responde a eso. Déjenla, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, ¿no? Esto se puede tomar muy sarcásticamente, ¿no? De que para qué preocuparnos por los pobres, pues siempre han de estar ahí. Esto no significa de que la pobreza es algo que Dios instituye, que Dios promueve. La pobreza nace a causa de nuestra frialdad, de nuestras injusticias, a causa de nuestra avaricia, no porque Dios lo determine, ¿no? Y es ahí donde en cada generación hemos de responder a quiénes son los más vulnerables entre nosotros, ¿no? Así que Jesús con estas palabras no está siendo sarcástico al decir que los pobres siempre los tendrán, ¿no? Y después continúa, dice el Evangelio, mientras tanto la multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí, acudieron no solamente por Jesús, sino también por Lázaro. Aquí entran estas
esta curiosidad de ver a Lázaro a quien Jesús había resucitado. Y aquí también vemos, mezclado con el sentido de alegría y gozo de tener a Jesús entre ellos, también mezclado con el odio, la intriga y la malicia de querer de plantear también ya la muerte no solamente de Jesús, sino también de Lázaro, que a causa de él, pues dice el Evangelio, muchos judíos se separaban y se acercaban a Jesús, ¿no? Y aquí esta escena es una preparación para nosotros para entrar a este misterio de nuestra salvación en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.